Muy buenos días tengan todos mis amados hermanos, gloria a Dios. Es un gozo estar en la casa del Señor, alabando al Señor, y la idea de poder estar un día en la presencia de Cristo Jesús, postrado ante su trono, alabándole, hermanos míos, es algo que debemos nosotros siempre añorar y valorar. Les invito a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 9. Quienes nos han seguido por los últimos meses saben que estamos en el Evangelio de Marcos y estamos yendo versículo a versículo a través de él. Hemos llegado ya al capítulo 9 y leeremos en esta mañana los versículos del 38 al 41 en este mensaje titulado El que no es contra nosotros. Dice así la palabra de Dios. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oremos. Padre mío, te damos las gracias, Señor, por tu misericordia en esta mañana, Padre. Esa misericordia que tú renuevas para con nosotros todos los días, Señor. Y especialmente en tu día, el día del Señor, que vienes a nosotros a través de tu palabra a tener comunión, Señor. Padre, te pedimos que tu palabra nos transforme, Señor, que la verdad del Evangelio dé vida a todos los huesos secos que pudieran escuchar este mensaje, mi Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Existen, hermanos míos, muchos obstáculos que tratan de impedir el avance del reino de Dios en el mundo. Y muchos de esos obstáculos son externos a la iglesia, es decir, la iglesia no tiene parte en la existencia de esos obstáculos en sí mismos, porque pues, hermanos míos, son propios del mundo caído en el que vivimos. En otras palabras, la iglesia no creó esos problemas, sino que la iglesia está mandada a resolver aquellos problemas por el Evangelio. Y debemos reconocer que todos estos obstáculos son desafíos para los que debemos estar preparados a enfrentar. Sin embargo, también existen otros obstáculos al avance del reino de Dios que surgen en el interior de la iglesia, dentro de las filas de los discípulos. Y debemos identificarlos bien para deshacernos de ellos lo antes posible. Quizá el más grande obstáculo interno que enfrenta la iglesia hoy en día es la falta de claridad, la falta de discernimiento al identificar quiénes son nuestros compañeros de batalla, quiénes son nuestros compañeros discípulos, hermanos que luchan por la misma causa que nosotros, llevando al mundo el mensaje fiel del Evangelio. Y por otro lado, identificar y discernir quiénes son los lobos disfrazados de ovejas que predican un evangelio falso. Esa falta de discernimiento, hermanos míos, puede tomar dos formas. La primera es pensar que todo lo que lleva la etiqueta de cristiano o cristianismo o Jesús, en verdad es cristiano. Y la segunda, por otro lado, es pensar que los únicos verdaderos cristianos somos los que pertenecemos a un grupo selecto, a nuestro grupo, y que nadie más es cristiano como nosotros. En esta mañana, mis hermanos, oremos al Señor que por su Espíritu aprendamos claramente lo que Jesús nos dice acerca de cómo establecer el criterio, cómo establecer la norma por la cual conocemos quién es nuestro hermano que batalla junto con nosotros y quién es nuestro aliado y además también quién es nuestro enemigo contra el cual luchamos juntos. Así que vayamos, hermanos míos, al texto. Veremos el punto número 1 de esta mañana, está en la primera parte del versículo 38, la situación. Aquí Juan, el discípulo amado,
junto con los demás discípulos, van a explicar a Jesús una situación que ocurrió. Dice el texto, versículo 38, Juan le respondió diciendo. ¿A qué está respondiendo Juan y a quién está respondiendo Juan? Juan le está respondiendo a Jesús, este discípulo amado, el que sería conocido como el discípulo amado, le está respondiendo a Jesús según el contenido de la narración del Evangelio, lo que vemos aquí el domingo pasado. El domingo pasado aprendimos que en los versículos 35 a 37 Jesús está dando una enseñanza a sus discípulos y lo leeré para que refresquemos nuestra memoria. Versículo 35, entonces él se sentó, él es Jesús, y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí. La idea aquí es, no solo me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces Juan está respondiendo a Jesús acerca de esta enseñanza. Como he dicho, este Juan que vemos aquí es el que sería conocido como el discípulo amado por sus cartas, la primera, la segunda, la tercera, y también por el evangelio que escribió. Aquí Juan lo que está haciendo es que está pensando en la aplicación de esta enseñanza que les dio Jesús. Y está pensando en retrospectiva, es decir, está trayendo a su memoria cosas que ellos han hecho, cosas que él ha hecho, y piensan que a lo mejor no lo ha hecho del todo bien. Así que cuenta la situación a Jesús para ver qué dice Jesús al respecto. Hermanos míos, esto que hace aquí Juan es correcto. Nosotros debemos aprender de este ejemplo, es decir, ante la enseñanza de Jesús que nosotros recibimos, debemos evaluar, debemos analizar y pensar la manera en la que hemos hecho las cosas en nuestra vida en el pasado, para así poder corregir lo que sea necesario y no tropezar con la misma piedra una y otra vez. No hacerlo, hermanos míos, escuchar la enseñanza de Jesús, no traerla a la meditación, no traerla a comparar nuestra vida con lo que enseña Jesús y continuar en el mismo camino. Esa es la definición de necedad. Es la manera en que habla la Biblia de aquel que es un oidor olvidadizo, que solo escucha, incluso puede estar de acuerdo o puede admitir que las palabras de Jesús son ciertas, pero que no las pone a la práctica. Y esto es lo que está haciendo aquí Juan, hermanos míos. Está pensando en lo que él ha hecho antes. Él está pensando en lo que como grupo esos 12 han hecho antes de acuerdo a la enseñanza que dio Jesús. ¿Y qué es lo que dice? Dice Juan, continuando con el versículo 38, maestro, le dice, maestro. Aquí vemos la disposición de Juan por aprender. La disposición de Juan de reconocer su posición como aprendiz. Se dirige a Jesús como rabí, como decir maestro. Yo necesito aprender, estoy dispuesto a aprender. Esto es lo que he hecho en el pasado, pero quiero escuchar qué tienes tú que decir. Le dice, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Dice ahí el texto, a uno, es decir, este es un hombre que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Y hermanos míos, esto es todo lo que nos dice Juan acerca de él. No nos da mayor información, no sabemos quién es, no sabemos sus motivos, no sabemos su nombre, no sabemos de dónde vino, no sabemos cómo escuchó de Jesús, no sabemos ninguna de esas cosas. Algunos estudiosos han sugerido que este hombre pudo haber sido el hombre de Marcos capítulo 5. Si usted recuerda, hemos predicado ya Marcos capítulo 5. Y en el capítulo 5 vimos a un hombre que estaba entendemoniado, pero fue liberado. Y en el capítulo 5, en el versículo 18, dice, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Ahí está el versículo que algunos estudiosos analizan. Dicen, es probable que este hombre sea el que estaba endemoniado, porque dice que fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban.
Algunos otros hermanos piensan que este pudo haber sido alguno de los 70 que habían sido encomendados a predicar junto con los discípulos en el capítulo 10 de Lucas. Como dije, no tenemos la certeza de quién era este hombre, pero aunque no podemos saber con absoluta certeza quién era, sí sabemos lo que estaba haciendo. Y ese es el punto del texto. Estaba haciendo, hermanos míos, lo que los discípulos más cercanos a Jesús no habían podido hacer. ¿Y qué es eso? Echar fuera demonios. Recordemos, hermanos, que aquel incidente en donde un hombre trae donde Jesús a su hijo endemoniado, es el que está al principio y conecta antes de la enseñanza que da Jesús acerca de ser el mayor. Esto está conectado directamente de tal manera que el Señor quiere recordarle a los discípulos que ellos habían dejado y habían permitido crecer en ellos una actitud de orgullo y superioridad simplemente porque sentían que son el grupo más íntimo del Maestro y habían descuidado la oración y el ayuno. Ahora Juan está recordando y está confesando qué es lo que hicieron con este hombre que sí estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Pero antes de pasar a lo que hicieron con este hombre, hermanos, es necesario entender algo que va a ser clave en la enseñanza de este pasaje. Y es el hecho de que este hombre que estaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús era un verdadero creyente que sí predicaba el verdadero evangelio. ¿Y cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que este hombre en verdad era un creyente verdadero y que estaba haciendo la obra del reino? ¿Cómo podemos saber que él en verdad era fiel al evangelio de Jesucristo? Bueno, hermanos míos, la verdad es que nosotros de manera personal, ni aun los discípulos estando con Jesús podían saberlo, pero Jesús sí. Jesús sabe absolutamente la verdad acerca de este hombre y él es el que nos dice en los versículos 41 y 42 más adelante en el pasaje, que él era un verdadero creyente cuando refiriéndose a este hombre en el contexto de todo lo que le contó Juan, dice, el que no es contra nosotros, por nosotros es, y además dice, y porque es de Cristo. Ahí está, hermanos míos, lo que nosotros necesitamos saber. Necesitamos saber si este hombre era un creyente o era un charlatán. Era un auténtico discípulo de Jesús que le seguía y fielmente predicaba el evangelio de Cristo, ¿o era un engañador? Jesús dice claramente que él era de Cristo. Dice claramente que él no estaba en contra de Cristo. Así que podemos afirmar que este hombre era un hermano en la fe, era un discípulo más de Jesús, estaba sujeto a la enseñanza de Jesús. ¿Qué significa, hermanos míos, que él era un verdadero creyente? Y aquí está de nuevo una cosa que necesitamos desarrollar como cristianos y necesitamos desarrollar y ejercitar como iglesia. ¿Quién es un verdadero creyente en Jesucristo? Hermanos míos, tan sencillo es como difícil muchas veces de identificar. Es alguien que oyó el evangelio. Es alguien que ha creído el evangelio. Es alguien que se ha arrepentido de sus pecados y ahora se ha sometido al señorío de Cristo. Es alguien que ha tomado su cruz y ahora sigue a Jesús. Es alguien que anda por todos lados anunciando el evangelio de Cristo para salvación a otros. Esto, hermanos míos, es lo que distingue, esta es la marca, el emblema que sobresale entre aquellos que han venido a creer el evangelio. Hermanos míos, recordemos que Pablo advierte claramente en la carta a los Gálatas que no hay otro evangelio, que aquel que predique otro evangelio sea anatema. Anatema es una palabra muy dura y que no entendemos nosotros porque no es una palabra que utilicemos constantemente, pero básicamente la palabra anatema significa maldito de Jehová. A ese grado el Señor pone a aquellos que andan por el mundo predicando un mensaje falso que no es el mensaje fiel a Jesucristo. Y esto es, hermanos míos, la distintiva que necesitamos identificar en aquellos que dicen soy cristiano. También debo aclarar, hermanos míos, que no significa de ninguna manera, el texto no está enseñando que para nosotros ser verdaderos creyentes o verdaderos discípulos debemos tener poder para expulsar demonios. Recordemos que este pasaje está descrito en un tiempo específico
en donde el ministerio terrenal de Jesús, por su encarnación, porque el Hijo de Dios, Dios el Hijo, estaba caminando sobre la faz de la tierra, la actividad demoníaca era desenfrenada. Se encontraban este tipo de cosas muy a menudo y por todos lados. Pero de nuevo, esto es un pasaje descriptivo, no prescriptivo. Descriptivo significa que nos están narrando lo que sucedió en ese momento. Los pasajes prescriptivos nos dan la orden de hacer algo. Este no es un pasaje en donde se nos ordene ir por ahí buscando demonios para expulsar. Eso sería simple y sencillamente una falsa enseñanza usando este capítulo, este pasaje. Hermanos míos, Jesús tiene claro que ahora tiene que enseñar a sus discípulos estas cosas. Y esa es otra cosa bien importante. Y lo habíamos hablado desde la semana pasada. Jesús ha parado ya en Galilea su ministerio, su enseñanza en público. Él no está evangelizando a los inconversos, está discipulando, valga la redundancia, a sus discípulos, a los aprendices, a aquellos que le han seguido. Al inconverso, hermanos míos, se le evangeliza. Tengamos eso bien claro. Muchas veces queremos hacer una obra de discipulado con gente que ni cree en Cristo. Eso es imposible. Cuando uno habla con un inconverso y el inconverso quiere saber, oye, ¿cómo tú sabes que la Biblia es verdad? Ese es tema de discipulado. Hay un montón de evidencias, hay un montón de enseñanza, hay un montón de capítulos y versículos en la Biblia que establecen, que enseñan, que afirman la veracidad de las Escrituras. Pero eso es tema de discipulado. Es decir, eso es tema para discípulos. Eso es algo que tienen que aprender los seguidores de Cristo. A un inconverso lo que le hace falta es arrepentirse y venir a Cristo para salvación. Así que hay que evangelizarlo. Esto es lo que está haciendo Jesús aquí. Jesús no está persiguiendo cabras, Él está apacentando ovejas. Así que, como he dicho, en Galilea terminó el ministerio público y ahora está únicamente con sus discípulos dándoles esta enseñanza. Lo que nos lleva, hermanos míos, al punto número 2 en esta mañana, la reacción. ¿Qué reacción tuvieron los discípulos a causa de este hombre que andaba echando fuera demonios en el nombre de Jesús? Versículo 38, la segunda parte, dice, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Ahí está lo que dice Juan acerca de este hombre. Dice, este hombre no nos sigue, no es parte de nuestro grupo, está por ahí expulsando fuera demonios en tu nombre, Señor, y se lo prohibimos, le dijimos que pare, que no puede seguir porque no está con nosotros. Se lo prohibimos le dijimos que pare de hacer eso. Esto significa, le pedimos que se detenga y que ya no lo siga haciendo, que no lo vaya a hacer otra vez, que no lo haga más. Pero ¿por qué le dijeron eso, hermanos míos? ¿Por qué es que los discípulos fueron donde este hombre le dijeron, tienes que parar de hacer eso? Hermanos míos, no lo hicieron porque él estuviera haciendo algo mal. No lo hicieron porque él estuviera haciendo algo que Jesús prohibió. No lo hicieron porque sea incorrecto. No porque predicaba un falso evangelio, no porque era un charlatán o un engañador, no. La razón que da Juan dice, porque no nos sigue. Porque no nos sigue a nosotros Jesús. Porque no está con los discípulos íntimos tuyos. Porque no está en nuestro grupo. Porque no es un discípulo como nosotros. Noten esto aquí, hermanos míos, los discípulos dicen, porque no nos sigue. En el texto original es claro que Juan se refiere a ellos mismos, se refiere a los 12. En pocas palabras, Juan está diciendo, Jesús le dijimos que pare de predicar, que pare de estar echando fuera demonios, porque no es parte de nosotros 12. Lógicamente nosotros somos la crema innata del discipulado que tienes aquí en la tierra. Y este hombre anda por ahí, ni siquiera pertenece a nuestro grupo y anda expulsando demonios. Así que le dijimos que pare. En vez de que Juan o los discípulos le dijeran a este hombre, ¿qué es lo que tú estás predicando? ¿Cuál es el mensaje que tú estás haciendo que todo el mundo escuche? ¿Con qué autoridad vas a predicar? ¿Con qué autoridad estás echando fuera demonios? Y verificar la autenticidad de este hombre. No, ellos dijeron, es que no nos sigue a nosotros.
Quizá hubiera sido mejor escuchar de la boca de Juan que le dijera al maestro: maestro, se lo prohibimos, le pedimos que pare, lo detuvimos porque no te sigue a ti. Porque no enseña lo que tú nos has enseñado, maestro. Porque no predica el evangelio que tú predicas. Porque anda engañando a la gente diciendo algo completamente diferente a lo que tú has mandado. No es eso lo que dijeron los discípulos. Dijeron: es que no nos sigue a nosotros, Jesús. Es que no está con nuestro grupo, Jesús. Y pues le dijimos que pare. Recordemos, hermanos míos, que estos hombres venían discutiendo en el camino quién sería el mayor de todos. Ahora imagínense, entre ellos mismos ya se había creado una competencia, una rivalidad orgullosa de saber quién iba a ser el mayor de todos. Ahora imagínense cómo veían a este hombre que ni siquiera era parte de los 12 del grupo de élite. Tal vez lo veían como poco, tal vez incluso lo consideraban una peligrosa competencia. Después de todo, este hombre sí estaba echando fuera demonios y ellos no podían. Juan y los discípulos están ahora, hermanos míos, conectando los puntos y piensan lo que han hecho con este hombre. De nuevo, narran a Jesús la historia. Y la pregunta es: ¿será que estaban en realidad preocupados por proteger el nombre de Jesús y la pureza del evangelio? ¿O estaban más preocupados por proteger su propia reputación como grupo? ¿Se imaginan qué diría la gente cuando escucharan y vieran que este hombre anda echando fuera demonios y que el grupo más cercano a Jesús, los que andaban con él, no pudieron expulsar uno? Y no es que anda este hombre solo expulsando un demonio. Dice el texto demonios, plural, lo que significa que lo hacía constantemente. Había expulsado muchos demonios en el nombre de Jesús. ¿Cuál era la posición que iban a tener los discípulos como grupo? Oh, miren, este hombre si anda en el poder del Espíritu Santo y el Señor. Pero esos 12 que andan ahí siempre, todo el día, todo el tiempo, siguiendo a Jesús, no pueden ni expulsar uno. ¿Cuál era en el corazón de los discípulos la razón real por la cual habían detenido a este hombre de hacer lo que hacía? Hermanos míos, ellos tenían celos de este hombre, no por causa de Jesucristo y la pureza del evangelio, sino por causa de lo que pudieran haber dicho de ellos. Los discípulos tienen, sin dudarlo, un celo por Jesús, por su maestro. Eso no lo podemos negar. Pero al mismo tiempo recordemos que en este punto de la historia, ellos aún se miraban demasiado a ellos mismos y pensaban de ellos mismos con un alto concepto que no tenían, que no debían utilizar. Y eso, hermanos míos, es una terrible combinación. Tener celo por las cosas del Señor al mismo tiempo que un alto orgullo es algo terrible. Eso es lo que dio a luz al fariseísmo y el legalismo tan destructivo del tiempo de Jesús y que hasta nuestros días infecta mucho del pueblo evangélico. Un celo por las cosas santas enfocadas al orgullo del hombre es una bomba atómica para destruir iglesias. Es una bomba que destruye, hermanos míos, el avance del reino, el trabajo que hay detrás, el sacrificio de muchos, simple y sencillamente porque hay quienes piensan en su orgullo que son más santos que Jesús. Que ellos son los que determinan quién es cristiano y quién no lo es. De tal manera, hermanos míos, que el grupo estaba erróneamente diferenciando quién es de Cristo y quién no. No por la pertenencia a Cristo ni por la fidelidad al Evangelio, sino por la pertenencia a su grupo. Y eso no debe ser así. Nosotros, hermanos míos, no somos la norma o el criterio para saber quién es de Cristo. No podemos mirarnos a nosotros mismos y compararnos con los demás y en base a eso empezar a decir quién sí es cristiano y quién no. Cristo mismo es la norma, el Evangelio es la línea divisoria. Nosotros estamos llamados, como dije al principio, a tener discernimiento. Dios nos manda, Dios nos ordena que tengamos discernimiento entre quiénes son nuestros hermanos y quiénes no lo son. Quiénes están por la causa de Cristo y quiénes están predicando un mensaje que es engañoso, que es falso.
Pero hermanos míos, hacemos mal cuando en nuestro orgullo pensamos que yo puedo definir quiénes son y quiénes no son del reino. Recordemos de nuevo, hermanos, esto es exactamente el mismo orgullo que la serpiente antigua inyectó en el corazón de Adán y Eva cuando les dijo que comieran del fruto porque no morirían, que no iba a pasar nada malo, que de hecho era un fruto agradable y bueno para tener sabiduría y conocimiento. ¿Y qué les dijo Satanás a ellos? Serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos míos, somos incapaces en nuestra humanidad caída de diferenciar claramente, hacer una diferencia exacta entre aquellos que han nacido de nuevo por el poder del Espíritu y aquellos que no. Sin embargo, la palabra de Dios, que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, esa es la que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Atraviesa la carne, atraviesa el espíritu, divide el alma, las coyunturas y los huesos. Entonces, lo que hacían los discípulos, hermanos míos, es olvidar lo que Jesús había enseñado y de acuerdo a su pertenencia al grupo de ellos, determinar si este hombre era o no era cristiano, era o no era un discípulo más, era o no era un seguidor de Cristo. Y Jesús quiere que nosotros no hagamos eso. Lo que nos hace cristianos y nos une como hermanos no es la pertenencia a un determinado grupo, no es la pertenencia a una denominación específica o a una iglesia local en particular, sino la fe en la centralidad de Jesucristo. Es decir, tenemos un solo Dios, y ese Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo aquel que profese que hay un solo Dios y que ese Dios es trino y que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el Hijo es Cristo Jesús, es mi hermano. Todo aquel que profese que hay una sola fe, la fe en Cristo, y solo por la fe podemos ser salvos, es mi hermano. Solo aquel que profese que hay un solo evangelio, el evangelio de Cristo, es mi hermano. Aquel que profese que hay un solo Salvador y no hay otro, y su nombre es Jesús, es mi hermano. Todo aquel que sepa, anuncie, promulgue que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo hecho hombre, es mi hermano. Todo aquel que crea que uno solo es el camino a la salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, sino el de Jesucristo hombre, es mi hermano. Y todo aquel que se reconoce pecador, que reconoce y acepta el sacrificio inmerecido de Dios en la cruz, en su Hijo Jesucristo, es mi hermano. Hermanos míos, eso es lo que hace la diferencia entre aquel que es falso y aquel que es genuino. No la pertenencia a un grupo, no porque llega a nuestra iglesia, no porque pertenece a determinada denominación religiosa, sino por el evangelio. Y podemos pensar diferente en asuntos secundarios de doctrina. Y aún así, si la centralidad del evangelio es la misma, esas personas, esos creyentes son nuestros hermanos. Estamos llamados a ayudarnos, a apoyarnos. Estamos llamados a avanzar el reino juntos. Aunque en ciertas cosas podamos tener diferencias, pero esas cosas no atentan ni comprometen la centralidad del evangelio. Y seguimos siendo hermanos y seguimos amándonos. Es el evangelio, mis hermanos, el criterio por el cual uno pertenece a Cristo o no pertenece a Cristo. No la pertenencia a un determinado grupo. Muchos llegan a pensar que son cristianos simple y sencillamente porque se han unido a una iglesia local. Muchos llegan a pensar que son cristianos simplemente porque ahora andan con otros cristianos. Y es verdad, mis hermanos, que un cristiano debe pertenecer a una congregación de creyentes y andar entre hermanos, crecer en la fe. Pero recordemos que la simple pertenencia al grupo, sin seguir a Cristo verdaderamente, sin ser de Cristo en realidad, eso es una falsa profesión de fe. El Señor dice en Mateo capítulo 7, en aquel día, declara el Señor, me dirán, Señor, 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 Señor. Esto es, van a hacer un énfasis muy grande en el hecho de que ellos llamaban Señor a Jesucristo y le dicen, Señor, Señor. No echamos muchos demonios fuera en tu nombre. No hicimos esto y no hicimos aquello. Y Él les declarará, apártense de mí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Yo nunca les conocí.
Ellos pertenecían al grupo, pero no pertenecían a Cristo. Y hermanos míos, así hay muchos hoy que sienten que son cristianos simple y sencillamente porque pertenecen a una iglesia. Dicen, pero si yo estoy en la iglesia. Sí, pero el punto es saber si estás en Cristo. No simplemente si estás dentro de las cuatro paredes de una iglesia o si estás dentro de las filas de un grupo que es llamado la iglesia, sino si estás verdaderamente en Cristo. Sin embargo, hermanos míos, los discípulos no vieron nada de esto. Los discípulos estaban centrados simplemente en detener lo que estaba haciendo este hombre por la sencilla razón de que no era parte del grupo. Así que Jesús va a corregir esto. Y nos lleva al punto número 3 de esta mañana, la corrección. La corrección que da Jesús a esta situación, versículos 39 y 40. Dice el versículo 39, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis. Esto es, no lo detengan, no hagan que pare, dejen de estorbarle. La idea aquí es, no vuelvan a hacer algo así. Por la construcción gramatical de la orden que da Jesús, debemos entender eso. Lo que está enseñando Jesús es, estuvo mal que lo hicieran, no deben hacerlo ahora, ni deben hacerlo en el futuro. Dejen de hacer esto, muchachos, eso estuvo mal. Y Jesús da dos razones por las cuales los discípulos no debieron haber hecho eso, ni nosotros deberíamos hacer algo parecido. Dice la primera razón, porque ninguno hay, ese porque es el que nos indica que Jesús está dando una razón. Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Es decir, Jesús explica a sus discípulos, muchachos, esto no tiene que ver con ustedes. Esto no tiene que ver con si pertenece a ustedes, si son muy amigos suyos, si están dentro de sus filas. Esto tiene que ver conmigo y lo que se dice de mí, no de lo que se vaya a decir de ustedes. No se trata de lo que está haciendo este hombre en términos de seguirles a ustedes, sino de lo que está haciendo este hombre al seguirme a mí. Jesús hace, hermanos míos, un contraste entre la idea de los discípulos que estaban muy preocupados en su orgullo de lo que la gente pudiera pensar contra ellos como grupo, y no tanto de lo que este hombre solo estaba haciendo y de lo que se pudiera decir acerca de Jesús. Hermanos, ahí está la diferencia. ¿Qué es lo que se dice acerca de Jesús cuando un hombre se levanta o una mujer se levanta y comparte su fe con otros? No importa lo que se diga de ti, no importa lo que se diga de mí. ¿Qué se dice acerca de Jesús? Se dice que Él es el único Salvador y que ningún otro podemos tener vida eterna ni acceso al Padre. ¿Qué se dice de Jesús? Que Él es el único mediador, que no hay intermediarios. ¿Qué se dice de Jesús? Que solo por la fe y solo por la gracia seremos salvos, solo por Jesús, solo para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que se dice de Jesús? Pero aquel que es orgulloso, aquel que deja crecer en su interior este aire de superioridad, está más preocupado. ¿Qué voy a decir acerca de Jesús de tal forma que no se vaya a hablar mal de mí? Hermanos, esa es la receta para desviar la sana doctrina y la verdad bíblica del Evangelio a las formas más desquiciadas que pueden haber dentro del mundo evangélico. No podemos pensar así. Jesús nos dice, no se trata de ustedes, se trata de mí. Los discípulos se concentraron en la pertenencia al equipo de Jesús y en la reputación del equipo ministerial de Jesús y no en la esencia del mensaje de Jesús, sin importar lo que vayan a decir de ellos. Ellos estaban muy enfocados en ver si este hombre cumplía con las características y pertenecía al mismo grupo que ellos antes de si estaba predicando el Evangelio de Cristo de manera fiel. Jesús está confrontando el ego de sus muchachos una vez más. Y hermanos míos, debe confrontar también nuestro egoísmo, nuestro orgullo una vez más. Nunca debemos mirar a otros y enseguida, rápidamente, sin argumentos, sin bases, sin fundamentos, pensar si este hombre o esta mujer o este ministerio o esta iglesia está llevando a cabo la obra que el Señor Jesucristo manda. Y de nuevo,
Tenemos que ir al Evangelio para ver si lo que se dice de Jesús y de lo que se está haciendo en favor de la causa de avanzar el reino es bíblica. Si lo es, hermanos míos, estamos llamados a unirnos a esa obra, no en el sentido literal, pero en el sentido de respaldar también lo que están haciendo, porque tenemos al mismo Señor, luchamos por la misma causa y batallamos contra el mismo enemigo. ¿Por qué están tan preocupados? Está diciendo Jesús aquí con lo que está explicando. ¿Por qué están preocupados? ¿Están preocupados por mí o será que están preocupados por ustedes? Un incidente muy similar a este, hermanos, había ocurrido ya antes, miles de años atrás, en el Antiguo Testamento. Les invito a que vayan a Números capítulo 11. En Números capítulo 11 leeremos a partir del versículo 26. Aquí está Moisés, y había hecho él un llamado a que los varones de la congregación se enlistaran y que estuvieran fuera del campamento para tener algo así como un servicio de adoración al Señor. Y dice el versículo 26, y habían quedado en el campamento 2 varones. Aquí está la primera cosa, ellos habían sido llamados a salir del campamento, pero habían 2 varones que se habían quedado en el campamento. Números 11, versículo 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro, Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos. Ahí está, había una lista de inscritos. Ellos habían inscrito para salir del campamento, pero no lo hicieron, se quedaron dentro del campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Este joven había visto a estos otros 2 varones y dijo, ellos deberían estar afuera junto con los demás profetizando, pero se han quedado y están profetizando en el campamento. Entonces va corriendo donde Moisés y le dice, Eldad y Medad están en el campamento y están profetizando. Entonces respondió Josué, hijo de Nun. ¿Vemos qué está pasando ahí? Este muchacho va donde Moisés. Moisés está a cargo de la congregación y Moisés escucha al muchacho. Pero ¿quién responde? Como decimos, metió su cuchara. Josué. Dice Josué, el ayudante de Moisés, nos dice el texto, uno de sus jóvenes dijo, Señor mío Moisés, impídeselos. Sin escuchar razones, sin hablar primero con Moisés, sin que Moisés pudiera ni siquiera tener un momento quizá para pensar qué hacer, inmediatamente Josué, hijo de Nun, dijo, Señor mío Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Lo que está diciendo Moisés aquí es, ¿cuál es el problema, Josué? ¿Cuál es el problema? Moisés está viendo toda la escena, viene este hombre, como decimos también, con una acusación rápida contra estos 2 hombres. Y ante esa acusación rápida, probablemente fruto del orgullo de decir, mira, estos están profetizando y yo no, a Josué le hace falta mucha sabiduría. Por eso es que estaba aprendiendo de Moisés. Y le dice, impídeselos, Moisés. Señor mío, impídeselos. Y dice Moisés, ¿tienes tú celos por mí? Es decir, ¿estás celoso porque no me han hecho caso, porque me están faltando al respeto, porque no me obedecieron? ¿Estás celoso por mí? ¿O simplemente estás celoso? Es lo que está diciendo ahí. Y le dice además, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Como diciendo, ojalá tú también estuvieras profetizando, Josué, en vez de estar hablando, y criticando y señalando. Primero averigüemos las cosas antes de rápidamente tomar una decisión sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de base. Y esto es lo mismo que está diciendo Jesús aquí. Muchachos, ¿están preocupados ustedes por mi gloria o están preocupados por su gloria? Recuerden que esto tiene que ver conmigo, no con ustedes. Hermanos míos, en ese sentido, ¿cuánto me gustaría a mí que nuestra iglesia fuera más numerosa, que tengamos que buscar un lugar de reunión mucho más grande que este, porque el número de personas creyentes sea tal que no quepamos aquí? Pero la realidad es que si tenemos el corazón correcto, nos debe hacer mucho más felices
Y nos debería gustar muchísimo más que en cada iglesia en Lake Charles se predique la verdad bíblica del Evangelio de Cristo y que en cada congregación hayan hombres y mujeres fieles a Jesús, hombres ministros fieles a Jesús y a la Biblia para juntos avanzar el reino de Dios. Si eso fuera así, nosotros deberíamos saltar de gozo. Nosotros deberíamos estar felices de que en nuestra ciudad empiecen a florecer muchas iglesias que prediquen la verdad, prediquen la sana doctrina, que hayan muchos ministros, que hayan muchos hermanos que estén constantemente llevando el mensaje del Evangelio a todas partes y de ninguna manera un día sentir celos porque tal iglesia o tal ministerio va creciendo en el Señor, en el Evangelio, con fidelidad. Al mismo tiempo, hermanos míos, debemos estar listos para combatir contra la mala enseñanza, contra el falso evangelio, contra la mala doctrina. Eso es innegable. Pero nunca tener de algún tipo de celos o de envidia porque algún ministerio, algún hermano, algún creyente entre nosotros crece más que nosotros. Y esto no solo es para congregaciones enteras o para grupos completos. Eso también tiene que ver con nosotros de manera particular, de manera individual. Uno debe alegrarse cuando ve a otro hermano crecer en el Señor y no decir, ¿y ese qué se cree ahora? Quiere participar siempre y no deja participar a nadie. Bueno, sí hay que tener un orden en las cosas, pero el punto es, no puede haber un orgullo en nosotros de decir, y ahora que de pronto ya se volvió el espiritual y cree que ya es muy santo. Hermanos, debe alegrarnos el hecho de que el Señor esté poniendo en los corazones de entre nuestros hermanos un deseo sincero de crecer en el Señor, de crecer en la palabra, de crecer en el Evangelio y aún, hermanos míos, rogar que el Señor haga eso y nos mueva como iglesia a predicar la verdad de la Escritura en un mundo que está lleno de falsedades. Nos debería alegrar y debíamos orar por eso. Es en realidad lo que debemos hacer. La segunda razón en el versículo 40 dice Jesús, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y ahí está el segundo porque, la segunda razón. El que no está contra nosotros, dice Jesús, por nosotros es. Y por favor, hermanos, no pensemos ni por un instante. Y hay que dejar bien claro esto. No debemos pensar ni por un instante que aquí Jesús está simplemente dando licencia o permiso para admitir o aceptar cualquier cosa, en tanto se diga en el nombre de Jesús, o en tanto se diga es que soy cristiano, o que de alguna manera se asocie con él. Eso no es así. No es lo que está enseñando el Señor, sino que a causa de la situación específica del orgullo de sus discípulos, en medio de esta ocasión particular concerniente a un verdadero creyente. Y atención ahí de nuevo, voy a hacer énfasis en eso porque no quisiera comunicar un mensaje que fuera errado o que se entendiera de una manera que no se debe. El pasaje en particular que estamos analizando esta mañana es un pasaje en donde discípulos, seguidores de Jesús, están haciendo algo en contra de un verdadero creyente. Y cuando se trata de un verdadero creyente, como he dicho ya y como el texto nos ha señalado, no significa que ellos debían hacerlo a un lado o detenerlo por no ser parte de los 12. Jesús pone o dicta el criterio por el cual debemos guiarnos para no obstaculizar el avance del reino cuando otros hermanos llevan fielmente el Evangelio. No es incorrecto, hermanos míos, querer discernir la verdad. De hecho, ese es el mandamiento de nuestro Señor. En 1 de Juan capítulo 4, versículos del 1 al 3, tenemos un mandato que es imperativo, obviamente, que es muy importante en términos de lo que debemos de hacer como cristianos. Esto no es para hacerlo el día que podamos, esto es para hacerlo constantemente y siempre. Dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu. Y note que esto lo escribió Juan. Juan, el discípulo que había hecho, ¿qué cosa antes? Había impedido o quería impedir que este hombre siguiera predicando la verdad del Evangelio. Pero en la primera carta de Juan, en las cartas de Juan, el joven Juan ya no era el joven Juan. Ahora era
el discípulo Juan, el discípulo amado que había aprendido, que había madurado, que había entendido. ¿Y cuál es la enseñanza que nos da Juan en esta porción de la Escritura? Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque, atención, muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos falsos profetas hay en el mundo, hermanos? Muchos, dice la Escritura. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Y aquí Juan nos dice, pero así van a conocer quiénes son los verdaderos. De esta manera conocerán a los genuinos. En esto conocemos el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, lo que está explicando Juan aquí es, hay un mensaje, hay una doctrina que se está predicando entre ustedes, específicamente en el contexto de la carta de Primera de Juan. Allí estaban los gnósticos con una predicación diferente de la predicación del Evangelio. ¿Y qué predicaban ellos? Que Jesús no vino en carne, que en realidad quien Jesús era un espíritu, y que resucitó, pero no resucitó en verdad, se levantó en espíritu. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que Dios el Hijo se humanó, se hizo carne y habitó entre nosotros y murió y se levantó al tercer día y se presentó ante muchos testigos, y cuando estuvo entre ellos, Él era de carne, Él comía. ¿Qué le dijo a Tomás? Ven, Tomás, ¿no crees? Pues mira, mete tus dedos en mis llagas, en mi costado, en mis llagas de las manos. Era de carne. Pero en este momento, después de muchos años de haber sucedido eso, empezaban a tener nuevas doctrinas, ideas de hombres. Y Juan está atacando esa doctrina específica en esta carta. Dice, el tal está predicando que Cristo no vino en carne. Ese hombre no es de Dios. Y no solo eso, ese hombre está operando bajo el espíritu del anticristo. Y atención, mucha gente se anda preguntando, tratando de saber, ¿y cuándo vendrá el anticristo? ¿Y será que va a venir ya pronto? ¿Y será que los tiempos finales se acercan? Hermanos, cada día que pasa estamos más cerca del fin, eso es obvio. Pero leamos la Biblia, hermanos. ¿Qué dice este texto? Dice que ese espíritu es del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces deje de estar buscando al diablo en la Coca-Cola y esto y lo otro. Dice el texto, ya está en el mundo. ¿Y cómo está operando el espíritu del anticristo en el mundo? Por la falsa enseñanza del Evangelio, la falsa doctrina. Espíritu del anticristo. Esos hombres piensan que están enseñando cosas, en el mejor de los casos, que porque se les ocurrió a ellos, que porque tuvieron una especie de entendimiento que la iglesia en los milenios que lleva como iglesia nunca había tenido. Pero ellos fueron los iluminados que descubrieron esta nueva doctrina y la empiezan a enseñar, sin saber que lo que está sucediendo ahí es que es el anticristo operando en ellos, enseñando falsedades. Y por eso nosotros debemos tener mucho cuidado. Recordemos que lo que está diciendo aquí Juan es eso. No creas a cualquier espíritu. Es decir, no creas cualquier enseñanza. Tienes que ir y compararla con la enseñanza ortodoxa de la Escritura, lo que se ha enseñado en 2000 años de enseñanza bíblica de la iglesia. Pero ¿qué es lo que pasa entre el pueblo evangélico hoy? Y este es un llamado y una exhortación a todos. Que te metes a YouTube y ves cualquier cosa y ¡boom!, te pones a escucharla. Cuidado. Esto nos debe causar temor, hermanos, en verdad. ¿Por qué? Porque tus oídos pueden estar escuchando una enseñanza que viene de la mente del anticristo. Y algunos tienen mucho miedo de algunas cosas, pero no tienen miedo de estar viendo y estar compartiendo y estar publicando cosas que son de la misma mente de Satanás a través de esta enseñanza que es falsa.
Y el llamamiento que nosotros tenemos hoy es eso, a tener discernimiento. Del mismo modo en que debemos saber discernir por el Evangelio quién es mi hermano a quien debo amar y apoyar, del mismo modo la enseñanza complementaria es que no debemos nosotros creer a cualquier espíritu. ¿Cómo tú sabes que te están diciendo la verdad? Y la respuesta correcta no es, porque el pastor de mi iglesia dice. La respuesta correcta no es porque el predicador nos enseñó así. ¿Qué dice la Biblia? Tú tienes que ir a la Biblia y decir, ¿es eso lo que enseña el texto? Y si es así, amén. Y si no es así, debemos desecharlo. Hermanos míos, en términos de comida, creo que hay personas que son muy exageradas en las cosas que pueden comer y no pueden comer, dependiendo de sus ideales, de sus ideas. Hay quienes dicen, yo no como tal cosa, o simplemente a mí no me gusta comer tal ingrediente. Y por otro lado tenemos personas que comen cualquier cosa, comida chatarra, no importa. Si se encuentran un pedazo de pizza viejo de la caja que se quedó tirada por allá hace una semana y media, todavía está buena, se la comen. Y ambos extremos, hermanos míos, están mal. Hay que comer saludablemente. Y eso creo que lo entendemos en el mundo natural. Pero en el mundo espiritual, ¿por qué creemos que cualquier cosa que nos encontramos por la calle, literalmente en las redes sociales, es algo que debamos comer? ¿Cómo sabemos que eso es saludable para mi alma? Y hermanos míos, ustedes, cada uno de ustedes que está aquí, son las puertas y las ventanas por las cuales la falsa enseñanza, las enseñanzas del anticristo pueden entrar a nuestra iglesia. ¿Sabía usted eso? Uno no puede estar cuidando a cada uno de ustedes, pero usted debe aprender a cuidarse a sí mismo, porque el día de mañana usted mira algo en el Facebook, en el YouTube, y hasta lo comparte en el grupo de la iglesia, y muchas veces eso no es verdad. ¿Cómo usted sabía que eso es verdad? Y ahora todos estamos expuestos a ver algo que en la ortodoxia de la vida cristiana y la Biblia no se encuentra. Y hermanos míos, es verdad, lo hemos dicho antes y debemos entenderlo. Debemos ser pacientes, no todos aprendemos y nadie de hecho aprende algo en un instante. Pero hermanos, el llamamiento es a cuidarnos los unos a los otros aún de estas cosas. Usted sabe que esta iglesia es bautista y desde este púlpito se enseña la doctrina que puede ser rastreada hasta la Confesión de Fe de 1689 y más atrás, porque nos basamos en la Biblia, y enseñamos las doctrinas de la gracia. Nos paramos junto a otros hermanos que nos han precedido en la fe en el tiempo atrás y han luchado en la Reforma Protestante teniendo como pilares esas 5 solas, la sola fe, la sola gracia, solo Jesucristo, solo la Escritura, solo para la gloria de Dios. Y debemos tener claro, hermanos míos, que todo eso no lo hacemos simplemente porque otros lo han dicho, sino porque eso es lo que está en la Biblia. Al mismo tiempo, aunque nos paramos junto con muchos hermanos en el pasado y que hasta el día de hoy Dios ha preservado y ha cuidado sus ministerios, sus denominaciones y la doctrina que predican, no todos creemos exactamente lo mismo en cada punto. Hay algunas cosas que podemos creer diferente, pero esas cosas, de nuevo, no son centrales al Evangelio, sino que son secundarias al Evangelio. Por ejemplo, tenemos hermanos muy amados y muy queridos que pueden pensar diferente o pueden interpretar un texto ligeramente diferente con respecto a la segunda venida de Jesucristo. Todos estamos de acuerdo en que volverá de nuevo. Tal vez no estemos de acuerdo en los detalles de cómo será esa segunda venida, pero eso no atenta al glorioso evangelio ni a la pureza del mensaje de Jesús, sino que de hecho el Señor nos ha dado esa libertad para que como hermanos nos edifiquemos los unos a los otros. Hay quienes piensan diferente con respecto a las formas del bautismo. Hay quienes piensan, como nosotros, debemos sumergirnos completamente. Otros dicen, basta con que te rocíen agua en la cabeza. Pero eso no atenta con las doctrinas centrales del cristianismo. Eso no es problema. Y hermanos míos, ¿quién podría negar, qué cristiano, qué creyente genuino podría negar la bendición que Dios nos ha dado en, por ejemplo, todo lo aprendido de los hermanos reformados holandeses o de nuestros hermanos fieles al Evangelio en la denominación presbiteriana? ¿O quiénes podrían negar que un hombre como John Wesley fue usado por Dios para expandir el Evangelio
y él es metodista. ¿O quién podría negar, hermanos míos, el impacto increíble en la sociedad americana y en esta parte del mundo en Occidente de todas las enseñanzas de nuestros hermanos puritanos? Hermanos míos, todos ellos estaban fieles y claros en una cosa, y así debemos estar nosotros, que el Evangelio es solo uno y no cambia, aunque pudiéramos tener algunas otras cosas que sean diferentes. Si usted conoce o conociera a un puritano o a un presbiteriano o a un reformado holandés o a un metodista, y usted platica con él, no vería casi ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque siempre se habla de la centralidad del Evangelio, y en eso somos lo mismo. Cuando nos vamos a los detalles secundarios de algunas particularidades, es donde encontramos diferencias. Muchos han querido afirmar que la cristiandad está dividida. Mira cuántas diferentes denominaciones hay de los evangélicos. Pero nosotros sí tenemos la verdadera iglesia, dicen algunos. Hermanos míos, somos iguales en 99.9% de lo que predicamos, que es el evangelio. Y hay un 0.1% en donde podemos estar, como dije, pensando de diferente manera, pero nunca en contra del evangelio. No quiero pintar, hermanos míos, el paisaje completo con la brocha gorda, porque sé que hay detalles que deben hacerse con mucho cuidado y con pincel fino. Pero de manera general, debemos saber identificar que tenemos hermanos en otras congregaciones que no son las nuestras. Debemos saber identificar y apreciar que tenemos hermanos en otras denominaciones. Y como dije, de manera general, porque yo sé que en cada denominación, incluida la nuestra, pueden haber muchas personas que llegan a la iglesia, pero que no son cristianos, no han venido a poner su fe en Jesucristo para salvación. Pero hermanos míos, eso no nos debe detener de siempre pensar en que tenemos hermanos y que debemos apoyarnos los unos a los otros. El punto número 4 de esta mañana es la ilustración. En el versículo 41 leemos: y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cuando dice el Señor aquí en el texto, y cualquiera, este y cualquiera equivale a la misma persona del versículo 37 de la enseñanza previa que dio Jesús, que dice el que reciba. Es decir, el que con humildad y sin esperar recibir nada a cambio. Ese es el cualquiera. El cualquiera es la misma persona hipotética del versículo 40, el que no es contra nosotros. Este cualquiera se refiere a alguno de los creyentes en Jesús que no está en el grupo de los 12, que pudiera estar en cualquier otro lugar, pero que es fiel a Jesús, pero que es fiel al Evangelio. Se refiere a un verdadero seguidor de Cristo, a un discípulo genuino que está más allá del círculo de los 12. Y dice, cualquiera que os diere. Es decir, cualquiera que les dé a ustedes. Está hablando directamente a los discípulos. Jesús les está hablando a ellos en particular en este caso, pero por extensión aplica a nosotros. Cualquiera que les dé a los creyentes, cualquiera que ayude a un creyente, dice ahí un vaso de agua. Esto se refiere al acto más básico de hospitalidad que se hacía a una persona en aquel tiempo. En este contexto se refiere, por supuesto, a un acto de ayuda, a un acto de hospitalidad de un creyente a otro. Y dice el Señor, porque sois de Cristo. De nuevo, la clave, el criterio, la diferencia entre uno y otro es que, son de Cristo. Si sois de Cristo, si ustedes son de Cristo y Él es de Cristo, no deben estorbarse los unos a los otros, deben animarse, deben apoyarse, deben buscar cómo juntos avanzar el reino de una manera eficiente. Jesús hace referencia al hecho de que los 12 habían sido comisionados para predicar el Evangelio y que tenían que recordar que el punto no es que ellos se convirtieran en los grandes predicadores, el punto era que la gente escuchara el Evangelio. Entonces, al ver a este hombre predicando el Evangelio, ellos debían alegrarse, porque el objetivo y la misión era que todo el mundo escuchara el Evangelio, y este hombre estaba ayudando a la misión de que todo el mundo lo escuchara.
Pero ellos habían dicho, no, es que si no es como nosotros, Él no debería seguir andando ahí proclamando lo que proclama. Ellos necesitaban sustento, hermano mío. Recordemos que en Marcos capítulo 6, versículos 7 y 9, Jesús los mandó sin nada, sin alforja, sin ropa, sin pan, sin nada. Y ellos necesitarían de alguna manera ese sustento. Y aunque fuera un vaso de agua, que pareciera algo mínimo, esto era de tanta ayuda para un discípulo viajero llevando el mensaje del reino, para rehidratarse en el calor que él pudiera experimentar predicando, para refrescarse y continuar su predicación. Y todo esto, hermanos míos, dice Jesús, en mi nombre, porque sois de Cristo. Es decir, porque son mis discípulos, porque son creyentes reales. A causa de Jesús, a causa del Evangelio, por causa del avance del reino, simplemente porque son cristianos, son hermanos y deben reconocerse así y ayudarse los unos a los otros. Eso es lo que está explicando aquí el Señor. Hermanos míos, y de nuevo, lo que debemos aprender nosotros es a tener ese discernimiento en aquellos que son mis hermanos y que necesitan, como yo, muchas veces apoyo. ¿Qué tipo de apoyo, hermanos míos? A veces es hasta un apoyo anímico. De decir, hermano, no estás solo. Tal vez no estamos en la misma iglesia. Tal vez no estamos en la misma denominación, pero reconozco y veo claramente tu pasión por Jesucristo. Tu pasión por predicar la verdad del Evangelio. Hermano, no estás solo, estoy contigo. Aunque sea un vaso de agua, aunque sea algo mínimo, lo que el Señor está diciendo es, tendrá su recompensa. Recordemos que esto conecta con lo anterior que hemos visto. ¿Qué cosa? Que cuando hacemos algo por alguno de los hermanos más pequeños, dice Jesús, a mí lo hicieron. Y entonces aquí vuelve Jesús a conectar el hecho de que cuando ayudas a un verdadero hermano en la fe a seguir en el camino de Jesús, a proclamar la verdad del reino, Jesús recompensará a aquellos. Del mismo modo, hermanos míos, debemos entender que cual sea la función que tengamos en el cuerpo de Cristo, algunos tendrán una función o un llamado más visible en el cuerpo. No importa si tu llamado, no importa si tu función en el cuerpo es poco visible. Jesús la ve y es tan importante como aquel que tiene que tiene una función más visible. Así que, hermanos míos, seamos esa iglesia que discierne bien el Evangelio para predicarlo. Y también que seamos una iglesia, hermanos, que ama y apoya a quienes, a pesar de no ser de nuestro grupo, predican fielmente el Evangelio. A pesar de que podamos tener ciertas diferencias secundarias, nos identifica claramente el Evangelio de Jesucristo. Seamos cristianos humildes que buscan la gloria de su Señor Jesucristo y no nuestra propia gloria. Hermanos, todo esto que hemos hablado esta mañana es imposible de hacer si no conocemos, entendemos y creemos el Evangelio. ¿Cómo pudiéramos nosotros tener el discernimiento para distinguir e identificar a alguien que es un verdadero cristiano porque ha creído el Evangelio y uno que no, cuando nosotros mismos no estamos seguros de cuál es el Evangelio? Así que, mis hermanos, por favor, nunca se olvide de esto. Y si algo usted aprende esta mañana, y si algo usted aprende mientras está aquí con nosotros, y si algo usted aprende en todas estas prédicas, es esto, que hay un solo evangelio, y es este, hermanos míos, que Dios el Hijo, Jesucristo, descendió de su gloria, se despojó de su divinidad, no vio sus riquezas en gloria como cosa que aferrarse, sino que encarnó como nosotros. Hermanos míos, qué humillación es para un Dios santo, perfecto, infinito, todo amor, toda bondad, toda compasión, todo poder, encarnar en un cuerpo humano y caminar en una tierra en donde todo el mundo le aborreció. Desde el momento de su nacimiento, dice la Biblia, no se halló lugar para él. En pocas palabras, hermanos míos, nadie quería a Cristo. Nadie quiso recibir a ese bebé. Y nació en un pesebre entre suciedad de animales. Y así creció.
en humildad, creció en gracia, en obediencia a su Padre, igual a nosotros en todo, pero sin pecado. Y cuando Jesús empieza a predicar, fue odiado por decir simple y sencillamente la verdad, que somos pecadores y que todos hemos caído corto, que no llegamos a la gloria de Dios porque nos hemos desviado y que tenemos que pagar una deuda grandísima, tan grande que es imposible que un hombre tenga con qué pagarla, pero que Él, viviendo la vida perfecta, caminó el camino de la cruz y subió a ella. Y en esa cruz recibió la justa ira de Dios, la justa ira del Padre en contra de pecadores como nosotros. Nosotros que no teníamos remedio ni esperanza, fuimos llamados a la esperanza de la cruz en Cristo Jesús. Y que Él sufrió los clavos, sufrió la cruz y murió, hermanos míos. Esto no es una alegoría, no es una metáfora. Este hombre, nuestro Cristo, Dios hecho hombre, murió. Estamos hablando de un hecho histórico. Estamos hablando de la muerte real de un hombre que era inocente, que tuvo juicios y en cada juicio le levantaron falsos y Él no abrió su boca. Y mientras lo clavaban a la cruz, Él dijo: Señor, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y que expiró su último aliento y cuando murió en la cruz, gritó desde ahí: consumado es. La paga ha sido hecha. Y fue sepultado y por 3 días estuvo en esa tumba. Pero resucitó, hermanos míos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos míos, lo más importante que debemos entender hoy no es a qué grupo pertenecemos, sino si pertenecemos a Cristo por el Evangelio. Sin Cristo estamos condenados al infierno. Sin Cristo vamos a condenación. No hay manera de librarse de ello. Y solo por la sangre de Jesucristo, solo por la fe en su nombre, única y exclusivamente por el don de Dios en Cristo Jesús, por su gracia y por su misericordia, el que cree en Él y pone su fe hoy es perdonado de todos sus pecados, absolutamente de todos tus pecados. Serás perdonado en el instante en que pongas tu fe en Jesús y no acabarás en el infierno. Hermanos míos, debemos pensar en esto. Paren de la vida que están llevando los que no están en Cristo, enfocados en hacer dinero, en ir al trabajo, en buscar su prosperidad, en buscar su comodidad. Es que salí de mi país para buscar una vida mejor. Solo Cristo puede darte una vida mejor, no importa el país en el que te encuentres. Solo en Cristo podemos encontrar redención. ¿De qué sirve haber cambiado de país o haber cambiado de condición económica si vamos a acabar en el infierno como acabábamos antes? Hermanos míos, es necesario que tengamos claro cuál es el Evangelio. Y es necesario que lo creamos hoy. Es necesario que vengamos en arrepentimiento y fe hoy, porque mañana no sabemos si tendremos la oportunidad. Y lo que está diciendo Jesús esta mañana es: dejen de mirarse en qué grupo están. Dejen de mirar si están en el grupo, no solo doctrinalmente hablando, sino en el grupo de los de baja clase social, los de media clase social, los de alta clase social, los que hablan español o los que hablan inglés, los que hacen esto, los que hacen aquello. Delante de Dios solo hay 2 grupos: los que están en Cristo y los que no, los que van camino al cielo y los que van camino al infierno. ¿En qué grupo estás tú? Creamos en Cristo Jesús para salvación hoy, hermanos míos. Oremos. Señor Padre, te damos las gracias por tu amor y por tu misericordia, por darnos a tu Hijo Jesucristo en la cruz, Señor. No lo merecemos, Padre. Él es perfecto, Él es santo, Él es bueno. Señor mío, cuán profundo, Señor, cuán grave, cuán sucio fue nuestro pecado, que para limpiarnos tuviste que dar a tu Hijo, si no nada nos limpiaba, Señor. Gracias, Señor, por la salvación que ofreces en Él, Señor. Te pido, Padre, que por el poder de tu Espíritu Santo, todo aquel que no crea, venga hoy en arrepentimiento y fe a creer, Señor. Que sean salvos hoy de la ira venidera, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.